el equilibrio, la conservación del equilibrio o darle al cuerpo humano la orientación en el espacio para poder permanecer en el equilibrio habitual que tenemos. El oído, para su estudio, se divide en una parte que es el oído interno, que es la zona que está constituida por el pabellón auricular y el conducto auditivo, que es esta zona de aquí. Y ahí la membrana timpánica que divide todo lo que está por fuera, es el oído externo. Después tenemos el oído medio. El oído medio es esta cavidad que está acá con su proyección hacia abajo, que es la tuba timpánica, y con una proyección hacia la parte posterior, que son las encías mastoideas. Y por último, el oído interno, que es toda esta porción, digamos, con la estructura importante que es la cóclea, el vestíbulo que está aquí y los canales semicirculares. Estas estructuras corresponden al oído interno. Vamos a comenzar por el oído externo. Aquí tienen una fotografía vista frontalmente, le han mencionado un poco este conducto, el conducto auditivo, y acá tenemos la parte superior, refiere que viene desde esta zona de acá, que es la raíz del hélice, da la vuelta y llega hasta la parte inferior, donde va a comenzar lo que viene el lóbulo. Después el antihélice llega igualmente a esta zona de aquí, y vamos a tener una cavidad que va a ser toda esta porción que acá se ve de una manera más o menos, se ha hecho, digamos, una especie de elongación del pabellón auricular con la finalidad de ver en la profundidad. A esto le llamamos la concha acústica. Todo el sonido que es captado por el pabellón auricular se va a concentrar aquí y va a tratar de dirigirse hacia eso que está en la parte profunda, que no viene a ser sino la membrana timpánica. Algunas otras particularidades en el pabellón auricular: vamos a tener una pequeña, digamos, protrusión, una pequeña, digamos, saliencia aquí, que es el trago, y en la parte posterior otra saliencia que es el antitrago. Y entre los dos va a haber una escotadura, que es esta, es escotadura intertragal. Nosotros vemos aquí el óvulo, que no se ve bien, lo vamos a ver después, y en esta zona de aquí vamos a tener una fosita que está entre el hélice y el antihélice. Esta fosita de acá es la fosita escafoidea, y en la parte superior hay una fosita acá que es la fosita triangular. Entonces, la parte, digamos, que corresponde al pabellón auricular tiene algunas características que vamos a ver. Primero, tiene una conformación casi predominantemente cartilaginosa, hay cartílago, el cartílago prácticamente forma todo el esqueleto del pabellón auricular, y solamente una pequeña porción, que es la que está aquí, no tiene cartílago, es la zona que corresponde al óvulo. Y aquí vamos a ver que la función que tiene el pabellón auricular es captar el sonido y tratar de introducirlo o llevarlo hacia la profundidad a donde está la membrana timpánica. En el pabellón auricular vamos a tener los músculos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos no tienen importancia, son los músculos de la raíz del hélice, el músculo del trago, del antitrago. Estos músculos prácticamente son rezados del desarrollo, digamos, en este caso la evolución, ¿no? O sea, no necesitó, digamos, mover el oído y tener, digamos, una serie de particularidades ahí. Y entonces estos músculos se atrofiaron. Pero cuando hicimos la parte que corresponde a músculos de la cara, vimos aquí el auricular posterior, son músculos extrínsecos, el auricular anterior y el auricular superior. Ya también saben que el músculo auricular posterior está inervado por la rama auricular posterior del facial. El músculo auricular superior con el auricular anterior están inervados por la rama temporal del facial. ¿Ya? Entonces estos músculos son los extrínsecos, que tampoco tienen mayor importancia en el hombre, uno puede mover un poquito la cabeza, pero nada más. Entonces, nosotros pasamos a ver la inervación. Ustedes saben que la región auricular, o sea, el pabellón auricular, o la región que está en los alrededores, tiene una sensibilidad exquisita, ¿no? Para captar, digamos, cualquier tipo de, o sea, presión, dolor, frío, ¿no? Porque digamos que es el medio auricular menor. Cuando yo lo hago en
emerge por lo que viene a ser el conducto carotídeo, no, el conducto, digamos, donde desciende la vena yugular interna, ahí va a desprender una pequeña rama que va a ser el auricular menor. Este nervio se va a dirigir a esta zona de aquí y también proporciona una sensibilidad más o menos importante a la región de lo que viene a ser la concha acústica. Tenemos el aurículo temporal, es un medio grande, que viene ya saben de dónde, del quinto 3, la rama posterior del quinto 3, todo esto que está un poco claro, corresponde, digamos, a la inervación del aurículo temporal. Y además ya saben que el aurículo temporal jala, digamos, las fibras parasimpáticas postganglionares para la glándula parótida. Y por último, el medio facial. El medio facial, justamente les decía hoy a mis alumnos, el medio facial no solamente es motor. En las clases anteriores nosotros hemos tratado de explicar esto por una razón, porque a veces los confundimos. Oiga, tiene parasimpático, tiene tal núcleo, tiene sensitivos sensoriales, motor, encima también es sensitivo. Pero aquí no podríamos soslayarlo, ya que el medio facial que va a inervar estos músculos, siempre con sus fibras va a atraer fibras sensitivas. Ya saben cuál es el músculo de las fibras sensitivas de la cara, el trigémino. El trigémino le da algunas fibras al facial para que la lleve a la zona del pabellón auricular, y aquí tiene como el medio facial se esparce también, dando, digamos, o captando la sensibilidad del pabellón auricular. Este es aquí tienen el circulito azul, y el círculo azul, miren, está esparcido casi en todo el pabellón auricular. Quiere decir que el medio facial es muy importante también en la captación de la sensibilidad del pabellón auricular. Ahí tiene la sensibilidad, y ahora vamos a ver la otra parte. Hemos visto el pabellón facial, nosotros vamos a ir en forma, digamos, cada una de las paredes las vamos a ir, digamos, objetivando y viendo qué cosas hay o cómo están en contacto con otras estructuras. Acá tenemos el techo. El techo no tiene mayores estructuras y se le denomina segment timpani y es la pared superior. Acá tenemos el piso. El piso de la caja timpánica tiene está en contacto con la fosa yugular. O sea, la fosa yugular está en el piso de la caja timpánica. Aquí tenemos la pared anterior. La pared anterior van a ver cómo está en contacto con la arteria carótida interna. Entonces, tenemos ahí la arteria carótida interna, o si quieren, el conducto carotídeo. Y la pared anterior también va a tener la tuba timpánica, o sea, lo que viene a ser la trompa faringotimpánica, y ahí tienen la carótida interna. Cuando atraviesa por la pared anterior del oído medio, va a soltar unas arterias pequeñas que se llaman las carótico-timpánicas. Tenemos la trompa de Eustaquio, o sea, la trompa faringotimpánica. Yo siempre les pongo la trompa de Eustaquio porque si les pongo otra cosa, a lo mejor ustedes están más preparados para decir de Eustaquio que otra cosa. Trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio es esto, la comunicación que va a haber entre el oído medio y la rinofaringe. Exactamente paralela a esta trompa de Eustaquio va a estar un musculito que va a ser el músculo del martillo. Este es el conducto para el músculo del martillo. Es un poco más paralelo, o sea, este conducto está en esta zona de acá. ¿Listo? Y por aquí emerge el músculo, ingresa hacia la cavidad timpánica el músculo del martillo. Esta pónsico-pluriforme la dejamos ahí nomás y entramos a la pared interna. Ahí tienen la pared interna, y aquí lo primero que vamos a ver va a ser una prominencia. Esta prominencia va a ser el promontorio. El promontorio está dado por el caracol óseo. El caracol, en su base, en su primera vuelta, protruye. Este es el que justamente acorta el espacio de la caja timpánica hasta 2 milímetros. Entonces, este promontorio no es sino la prominencia o la prosidencia que hace el caracol en la caja timpánica. Y el promontorio va a tener en sus costados también a la ventana redonda y a la ventana oval. Pero salió primero el orificio de entrada en el timpánico.
Ya saben que por el piso, ingresa este nervio. Este nervio es el nervio timpánico. El nervio timpánico no es tan simple. El nervio timpánico es una rama del gloso faríngeo y que cuando ingresa al oído medio carga dos tipos de fibras. Carga fibras de tipo sensitiva general, y también carga fibras parasimpáticas preganglionares. Cuando ingresa, lo hace por la parte interna, por el piso, y una vez que ingresa, da inervación, o sea, aquí forma el plexo timpánico. El plexo timpánico que se va a distribuir en la parte de la caja timpánica, pero ¿para qué? Para darle inervación sensitiva. Este es el nervio que es sensitivo para la caja timpánica. Por eso se llama nervio timpanal. Pero también este nervio va a cargar las fibras parasimpáticas preganglionares que se van a ir a el ganglio óptico y posteriormente terminan en lo que viene a ser la glándula parótida. Después tenemos aquí la ventana oval. La ventana oval, el día de hoy hemos visto, es obturada, aquí alrededor de la ventana oval va a estar la base de un vestíbulo y un poco por debajo tenemos la ventana redonda. Pero que ahí queda, no, en la parte superior, por aquí va a estar el canal semicircular. El canal semicircular externo, vamos a hablar al final de eso, y después de eso vamos a tener un trayecto también para el nervio facial. Por ahí va, por la parte de la pared interna, el nervio facial se desplaza hacia la parte posterior. Con esto nosotros seguimos y creo que nos queda analizar la pared posterior. En la pared posterior, que es esta, en esta pared posterior vamos a tener una comunicación al tercer espacio, digamos, neumático que está alrededor de la caja timpánica, que son las semillas mastoideas. Aquí tienen ustedes la pared posterior y no me ha salido ahí está. El conducto tímpano-mastoideo es la comunicación de la caja timpánica con las semillas mastoideas, que también son de tipo neumática o aérea, que están en la porción mastoidea del temporal, acá. Este conducto es importante porque también, digamos, sirve como una especie de caja de resonancia, porque está lleno de aire, hay varias semillas aquí, y un poquito por debajo vamos a tener a una proyección allá, la fosa inculis. La fosa inculis es el punto en donde se articula la rama corta del yuris. El yuris tiene su ramita corta y se va a fijar ahí, en la pared posterior, lógicamente se fija con ligamentos. Y después de eso tenemos la pirámide, también depende de la pared posterior. La pirámide es una proyección ósea bastante pequeña, tiene milímetros solamente, y va a tener en el centro de la pirámide, aquí, va a haber una especie de un ombliguito. Hagan de cuenta que es un volcán que tiene su cráter. Por el cráter va a emerger solo 2 milímetros o menos de un músculo muy pequeño que tiene también cerca de 15 milímetros, no lo tengo apuntado más adelante, es el músculo del estribo. O sea, por aquí sale el músculo del estribo para irse al cuello del estribo. Entonces, estas estructuras están en la pared posterior. Ahora vamos a seguir al nervio facial. El nervio facial que viene por aquí se se coloca en el hueso, penetra el hueso, en la región mastoidea, sale de la caja timpánica, ya hace la región mastoidea, tratando, digamos, de llegar a la base del cráneo y salir por el agujero del estilo mastoideo. Pero en su trayecto va a soltar esa rama intrapetrosa que nosotros conocemos como la cuerda del tímpano. Creo que la cuerda del tímpano ya la saben ustedes al revés y al derecho. Fibras sensitivos sensoriales o gustativas y además fibras parasimpáticas sumamente preganglionares. Esta cuerda del tímpano que viene que por ahí sale hacia la caja timpánica, o sea, estamos ahorita dentro de la porción petrosa del temporal, estamos en la parte posterior, pero dentro de la porción petrosa del temporal, ahí se gesta la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano sale y penetra aquí, este es el orificio de salida. Por este orificio, la cuerda del tímpano sale y se introduce y atraviesa lo que viene a ser la caja timpánica
por dentro del martillo, lo bordea el martillo, por dentro de la membrana timpánica, por ahí va a venir, se viene así, y termina bajando por aquí, ya saben ustedes, por el piso, por esa fisura de cláster o fisura electrotimpánica. Mire, acá en este caído está más claro, no más claro, pero este es de si no me equivoco. Acá tienen el anillo alto o el conducto que comunica la caja timpánica con la región mastoidea. Acá tienen bien la trompa faringotimpánica y paralela a la trompa está el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Y en la parte inferior miren cómo penetra por aquí el nervio timpanal, o también llamado timpánico o nervio de Jacobson, penetra, inerva la caja timpánica y después de eso salen solamente las fibras parasimpáticas preganglionales como el dorso menor. En la parte posterior del facial ingresa la porción del dorso temporal, desciende y acá tienen ustedes la pirámide y por ahí está saliendo un tendoncito pequeño que es el tendón del músculo del estribo y acá se está generando la cuerda del tímpano que está ingresando a la caja timpánica para atravesarla y después llegar a la parte anterior y salir por aquí, por la fisura petrotimpánica. O sea, la cuerda del tímpano realiza toda la caja timpánica por dentro de la membrana timpánica. Creo que con esto vamos a tener más o menos una idea más o menos clara de lo que ocurre en el oído medio. Acá tenemos la articulación que hay entre la rama larga del yunque y la cabeza del estribo. Esta articulación se denomina interestatélica, también es sinovial, también tiene cartílago articular y es una artrosis. O sea, al final resulta ser una articulación de tipo esférico, pero eso lo denominamos de frente como una artrosis porque tiene una movilidad en todos los sentidos. Y tenemos la otra articulación que es la tímpano-estatélica, es la base del estribo o la ventana oval. Acá ya hay articulación de tipo sinovial. La base del estribo con la ventana oval está unida por tejido fibroso y esta base del estribo se moviliza así, como ustedes cuando apretan el acelerador de un carro, igual se moviliza en ese sentido. Y entonces esta articulación es una articulación fibrosa y si la queremos dar el género sería una sindesmosis. Entonces tenemos, miren, las características de las articulaciones. Otra cosa, creo que acá está, aquí no hay tejidos en estos pequeños huesos, solamente hay mucosa que los cubre. ¿Listo? Estos huesecillos se calcifican precozmente. El niño cuando nace tiene los 3 huesecillos calcificados, bien calcificados, son bastante resistentes. La otra particularidad es estos huesos en conjunto, cuando están así unidos, operan como un sistema de palancas y van a convertir la energía eólica, que es el sonido viene como ondas sonoras, ¿cierto? Estas ondas sonoras se van a convertir aquí en energía mecánica, o sea, cuando la membrana timpánica que está aquí se moviliza, entonces ya deja de ser, digamos, energía eólica terminada y el movimiento de este sistema de palancas se convierte en energía mecánica. Entonces los huesecillos actúan como un sistema de palancas y transforman las vibraciones del aire en vibraciones de fluido. Al final de eso, acá todavía es energía mecánica. Después vamos a ver cómo se convierte en energía hidráulica. Estoy retrocediendo, no puede ser. Miren, acá tengo algunas particularidades de los huesecillos. En primer lugar, y los músculos, ¿no? El músculo tensor del tímpano tiene cuánto que 20 milímetros de longitud y solo 2.5 están en la caja timpánica. Acá tienen ustedes el músculo tensor del tímpano, también llamado músculo del martillo, y solamente desde aquí a aquí solo hay 2.5 milímetros. Es bastante, lo demás es ese conducto que es paralelo a la tuba timpánica y todo el músculo está escondido prácticamente dentro de la estructura ósea. Ahora, este músculo es inervado por el masticador del quinto, una rama del trigémino, y que a su vez inerva, digamos, a los músculos masticadores. El músculo del estribo es más pequeñito. Acá este músculo del estribo, esta pequeñez no más cabe. Miren, ahí está el estribo, ahí está el cuello, este se va al cuello del estribo, y
El músculo en conjunto solo tiene 8 milímetros de longitud y solo 2 llegan a la caja timpánica, solo 2 milímetros, no son centímetros, milímetros. Entonces, está inervado por el nervio facial. En la diapositiva anterior del video ahí está una ramita intrapetrosa que da para este músculo digestivo. ¿Cuál es la función de estos músculos? Ustedes saben, estos músculos antiguamente dicen que pensaban la membrana timpánica para escuchar mejor, etcétera, pero no es así. Estos músculos, para lo que sirve, es como una especie de defensa frente a ruidos bastante severos o fuertes. Cuando ustedes tienen un sonido que está por encima de 70 decibeles, los músculos se contraen para impedir, dice acá, para disminuir la cantidad de energía transferida a nivel interno. Quiere decir que estos huesecillos, si es más intenso que el sonido, va a liberar más la membrana timpánica. Y los huesecillos, de una u otra forma, van a permitir mayor energía al oído interno. Pero también se puede pulsar con este movimiento. O ustedes saben que un sonido muy fuerte también puede perforar la membrana timpánica. Entonces, estos huesecillos se contraen de una manera refleja para defender, para impedir, digamos, una lesión interna. Aquí tienen ahora la trompa auditiva, la trompa faringotimpánica, es esta comunicación. Está claro acá, dice que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe o la rinofaringe. El epitelio que hay en este conducto ya no es público como aquí en la caja timpánica, es público, pero aquí es un epitelio de tipo cilíndrico certificado viciliano, o sea, es igual al de las fosas nasales. La función está clara acá, igualar la presión del oído medio con la atmosférica. Esa es la función de la trompa auditiva. Ahora, los músculos que actúan aquí ya los hemos estudiado, son el elevador y el tensor del dedo del paladar. La inervación, plexo timpánico del modelo para el elevador del dedo del paladar y el quinto plexo de la rama masticadora, ¿cierto? La rama masticadora, el quinto para el tensor. Entonces, esta es la onda. Una onda llega y hace vibrar a la membrana timpánica. La membrana timpánica transfiere esta energía eólica y se la da a los huesecillos, y los huesecillos actúan como brazos de palanca. En este momento aquí la energía es mecánica, son palancas las que están funcionando. Pero cuando lo que viene a ser la base del estribo hace este movimiento con la ventana oval, toda esa energía mecánica se va a convertir en una especie de una ola para la perilinfa que va a estar aquí. Ahora vamos a ver eso. Aquí hay lo que se denomina la perilinfa y va a crear una onda prácticamente que sigue por la región posterior, por la región mastoidea, y por ahí les decía que pasaba la arteria auricular o occipital, y entonces generan esta arteria esteromastoidea que ingresa por agujero y conducto esteromastoideo, asciende para irrigar al nervio facial, pero cuando llega a la parte superior va a dar una arteria que va a ser esta, que va a penetrar por acá, a la caja timpánica, y va a ser la arteria timpánica posterior. Por la parte por la base, la auricular profunda, rama de la maxilar interna, ingresa por la base, ingresa para también irrigar a la membrana timpánica por dentro y quedar un texto acá. En la parte anterior, esta es la timpánica anterior, ¿se acuerdan? Por acá está la cuerda del tímpano, lo que les decía, la cuerda del tímpano sale del facial en la porción ósea, se dirige hacia adelante, ¿y qué hace? Miren cómo lo bordea a la membrana timpánica, pasa por dentro de lo que viene a ser el huesecillo que es el martillo, sigue caminando hacia la parte anterior y aquí se encuentra con la fisura de Klaser. Y por ahí ingresa la timpánica anterior. Ingresa, es una arteria no tan pequeña, y miren cómo se esparce para también irrigar a lo que viene a ser la caja timpánica. Entonces tenemos la
la auricular profunda. Pero en la siguiente vamos a ver cómo, cuando emerge el medio mayor y menor, acá miren, acá está, este es el medio facial, aquí va su medio, ese medio, ¿cómo se llama? El petroso mayor. El petroso mayor va hacia allá, pero por aquí entra una arteria hacia la parte profunda y que nosotros le vamos a poner el nombre de timpánica superior. Esta es rama de la mediana. O sea, la mediana es la que va lógicamente a llegar al petroso mayor. Y este petroso mayor que va para allá, hay una arteria que retorna por aquí para, se supone, alimentar al petroso mayor, y de ahí se desprende esta pequeña arteria que es la timpánica superior. Entonces, tenemos eso. Y ahora miren acá, esta es la carótida interna. Cuando pasa por la pared anterior de la caja timpánica, suelta estas arterias. Las arterias que se llaman carótico-timpánicas. Entonces, si nosotros analizamos esto, vemos que hay un montón de pequeñas arterias que van a regresar la caja timpánica. En el fondo son como 7 u 8, pero las más importantes son la timpánica superior, la timpánica inferior, la auricular profunda, la timpánica posterior, las carótico-timpánicas y, bueno, no les quiero mencionar la otra que es la timpánica inferior, que es rama de la faringe ascendente. Pero todas estas arterias forman, como han visto, un plexo, digamos, en el oído medio. Cuando este plexo no funciona bien con la edad, la persona comienza a tener una especie de acúfenos, que le suenan a los oídos. Vamos a entrar al oído interno. Ya dejamos el oído medio, era muy problemático con tantas arterias, y entramos al oído interno. Pero el oído interno es más sencillo, pero vamos a tener que retornar a la parte que corresponde, cómo ese impulso de los pececillos sobre la ventana oval se va a convertir después en energía hidráulica, en una onda líquida, y el órgano de Corti va a tener que traducirlo en sonido. Bien. El oído interno tiene dos porciones básicas. Una que es la zona que corresponde al aparato coclear o auditivo, y la otra zona que corresponde al aparato vestibular o al equilibrio. En la zona que corresponde al este órgano que es la cóclea o caracol, y donde va a terminar el medio, la porción del medio octavo que es el coclear, se va a captar aquí todo tipo de sensibilidad auditiva. Y en esta zona de aquí se va a captar las sensaciones de la posición del cuerpo en el espacio para el equilibrio fundamentalmente. En la porción petrosa del temporal, nosotros vamos a tener, si nosotros jugamos ahí, podemos sacar esto. O sea, lógicamente preparándolo, sacan esto, que es la estructura ósea del oído interno. Y acá tienen los canales semicirculares óseos. Dentro de esto va a estar la parte esta de acá, que es la membranosa. Estos canales semicirculares óseos tienen 1 milímetro de diámetro, o sea, es delgadísimo. ¿Ya? Y esta cóclea caracol, como vamos a ver después, también es pequeña, o sea, no es grande, tiene 9 milímetros de largo, o sea, de aquí a aquí hay 9 milímetros solamente. Esto es una cosa pequeña, pero esta estructura es, digamos, increíblemente importante para el ser humano. Acá vamos a ver cómo se divide el oído interno. En el oído interno vamos a tener esta zona de aquí, esta zona que está aquí en azulado, aquí tienen los canales semicirculares y la cóclea caracol, esta zona azulada del centro se va a denominar el vestíbulo. El vestíbulo va a ser esta zona de aquí. Y el vestíbulo, miren de qué tamaño es, 6 milímetros por 4 por 3, o sea, es bastante pequeño. Ahora, los conductos semicirculares, que son estos, son el número de 3, ahorita le voy a dar las posiciones, y estos canales semicirculares, que son el número de 3, en la parte anterior van a tener una dilatación y una dilatación. Pero estos canales semicirculares van a terminar en esta zona de aquí. Este es el vestíbulo. En el vestíbulo va a haber esta estructura y esta estructura. Esto le vamos a llamar el utrículo y a esto le vamos a llamar el saco. Entonces tenemos los canales semicirculares, tenemos el utrículo que está
y el sacro está en el vestíbulo, los canales están fuera. Y fuera de eso también está la coclo-caracol. Ahora, la coclo-caracol semeja, como dice, a una concha de caracol, esto de acá, enrollado. El núcleo de la concha caracol se denomina el modiolo o columnera, y que va a formar el eje, ¿no? Y vamos a ver cómo es la lámina espiral y el helicotema que se llama. Ahorita retornamos por acá. Miren, acá tienen ustedes, esto es lo que viene a ser el caracol en un corte, digamos así, o perdón, coronal. Entonces, acá tienen un corte y ven aquí, este es el caracol óseo, pero en el centro tienen esto que viene a ser el modiolo, la parte central, ósea, y ven que el octavo nervio, que es el coclear, miren cómo sube por este modiolo, por este sucrón, y se va dividiendo, y se va dividiendo, y se va dividiendo. Esta división es muy grosera, que se va dividiendo en miles de pequeños filetes nerviosos, y dentro del modiolo va a estar este ganglio. Este ganglio, que vamos a denominarle el ganglio espiral, y que va a tener células bipolares. Quiere decir que las células van a dar un axón para el órgano de Corti y el otro axón para que vayan a los núcleos cocleares. Hasta ahí vamos bien, vemos las dimensiones. Miren, de base 9 milímetros, o sea que hay 9 milímetros de base, y de altura tiene 5 milímetros. Muy alto, usted debería ser hasta acá nomás, pero 5 milímetros. Ahora, el conducto coclear es este conducto que va a subir, va a dar la vuelta, va a volver a subir y se va a juntar acá arriba. Acá se junta el conducto que viene por acá y el que está por acá. Entonces, ese punto donde se juntan los conductos del lado derecho con los del lado izquierdo, a eso le vamos a denominar el helicotema, lo que estaba acá, perdón. El helicotema, esta zona donde se juntan este tipo, digamos, de conductos en la parte superior. Ahora, dentro, mejor acá, vamos a revisar esto. El conducto coclear tiene 2 3/4 de giro, o sea, casi 3 vueltas. Pero nos ponemos a pensar, 9 milímetros de base, 5 de altura, ¿y cuánto de longitud? Tiene solamente 30 milímetros de longitud, 3 centímetros. ¿Ya? Y dentro de la cóclea hay 3 canales que están, digamos, separados, o sea, prácticamente están divididos. Uno es este canal, que está en la parte superior, que es este de aquí, que va a tener aquí una membrana, que lo va a separar, y esto va a ser denominado la escala vestibular. Aquí va a haber perilinfa, y aquí va a haber perilinfa, o sea, perilinfa aquí y perilinfa aquí. Pero en la parte media, aquí va a estar el órgano de Corti, y esa va a ser la escala media, y ahí va a estar el órgano de Corti, y acá va a haber unas celulitas medias cúbicas que van a denominarse de esquema vascular y que van a producir para el caracol la endolinfa. Hasta ahí vamos tranquilos. Entonces tenemos que la escala vestibular va a tener un tabique que va a ser la membrana de Reisner, que va a dividir esta zona que tiene perilinfa de esta zona de la escala media que tiene endolinfa. En la parte baja, aquí tenemos, miren, aquí hay una proyección ósea que se llama la lámina espiral, que se proyecta hasta por aquí, y después va a haber lo que se llama la membrana basilar, esta zona de acá. Y lo que viene a ser la lámina espiral y la membrana basilar, va a haber aquí un tabique, y en la parte superior de este tabique va a estar el órgano de Corti. Del órgano de Corti, las partes más importantes son las células pilosas. Entonces, estas células pilosas son las internas, las que están hacia la parte interna, y las externas, que son en mayor número. Lo vamos a ver más grande. ¿Ya? Entonces, tenemos estas características. Tiene el ganglio espiral, aquí están las células bipolares, y de ahí salen los axones. Uno se dirige a estas células pilosas internas, y los otros se dirigen a las células pilosas externas. Estas son las células que van a funcionar.
las otras son las células de sostén. Y ahí tenemos la membrana basilar, esta es lo que viene a ser la lámina espiral ósea, la proyección que hay, y acá tiene la membrana de Reiner, esto es la escala vestibular, esto es la escala timpánica, y esta es la escala media, o el conducto coclear, si quieren llamarlo mejor. Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce la onda líquida? Cuando se produce la onda líquida, va a actuar sobre esta zona de acá primero, sobre lo que viene a ser la zona esta que tiene la perilinfa y se denomina la escala vestibular. Y acá hay una estructura, miren, esta estructura de aquí se denomina la membrana tectórica. Cuando viene por aquí la onda líquida, va a producir en la membrana de Reiner una especie de un empujón hacia adentro y va a movilizar. O sea, esto se va a proyectar hacia aquí, esto se proyecta hasta aquí y vuelve a la membrana tectórica. Cuando se produce este movimiento, se va a producir una hiperpolarización de estas células. Se acuerdan del helicotrema, estos se juntan a media en la cúspide, pero después se juntan en la parte superior y esta onda líquida va a tener que venir por aquí, o sea, da la vuelta y ingresa por aquí. Entonces, cuando llega aquí, va a producir una estimulación en la base del órgano de corte. Este estímulo, esta vibración de la onda líquida es la que va a producir la despolarización y va a convertir la onda líquida, cuando viene por aquí, ya en un potencial de acción que va a captar el tipo de sonido que es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esto está casi igual, el esquema es similar. Acá tienen estas células de Jensen, son las células solamente de sostén. Las importantes son las células pilosas, las internas que están en esta zona, que acá no están muy bien, acá hay una sola, mejor dicho, de todos los lados. Las células internas, las células pilosas internas, son alrededor de 7.000 en todo el órgano del cuerpo. Y las células pilosas externas, que están hacia afuera, son 3 veces más, alrededor de 25.000. Pero otra particularidad, creo que también tengo que decir una vez, aquí, digamos, comienza el órgano de Corti, pero a medida que va ascendiendo hacia la parte más superior, hacia la parte más alta, estas células pilosas van aumentando. O sea, si es de 1 a 3 en la parte inferior, en la parte más alta debe ser de 1 a 5, de 1 a 7. ¿Por qué? Porque en la parte baja se van a sentir los sonidos, digamos, groseros, los ruidos, si quieren, hay un explosiónago, se siente en la parte baja del órgano de Corti, pero en la parte alta del órgano de Corti se van a sentir los sonidos altamente elaborados. Quiere decir que el sonido musical se va a sentir en la parte más alta, en la parte, digamos, más elevada. Y ahí hay mayor cantidad de esas células. Entonces, la onda líquida, donde nosotros con esto tenemos esto. Miren, se produce la onda líquida y esa onda líquida va a viajar por la escala vestibular. ¿Hasta dónde? Hasta el helicotrema, hasta cuando se junte esta escala con la escala timpánica. Y entonces llega por aquí y después retorna por aquí. Cuando llega por la escala vestibular, hiperpolariza estas células. Y cuando viene por la escala timpánica, las despolariza. Entonces, pero, de una vez también tengo que decirles que los sonidos que llegan tienen, como en un piano, es la teoría tonotópica, como en un pianito, los sonidos groseros se tienen que escuchar aquí, en esta zona del órgano de Corti, pero los sonidos altamente elaborados se van a escuchar en la parte más profunda, la zona que está más escondida, la zona, digamos, que tiene mayor cantidad de estas células pilosas. Entonces, ¿qué es esto? Allá, no quieren ni... Ya, miren, es lo mismo. La vibración de la membrana timpánica acá va a producir que se transmita a través de los huesecillos del oído
mediante un sistema de palancas, va a llegar aquí y se va a producir una onda líquida. Esta onda líquida va a viajar por aquí, este es el helicotrema. Y una vez que llega aquí, da la vuelta, pero ya por la zona inferior, ¿no es cierto? Por la escala timpánica, ya no va por la escala vestibular. Entonces, esto lo vemos aquí. Entonces, cuando va por la escala superior, la escala vestibular, miren cómo esta es la membrana de Reissner, va a mover a la membrana textoria y va a hiperpolarizar estas células. Esta es la célula tirosinterna, estas son las células tirosinternas, se hiperpolarizan. Ahorita van a ver cómo tienen sus cilios. Y cuando vienen por aquí, se produce un movimiento en la parte de la base, la membrana basilar, y eso es lo que va a producir la despolarización y lo que va a producir la captación del sonido. Entonces, acá tiene medio colmo, la hiperpolarización se produce cuando pasa por la escala vestibular, ¿no? Y cuando pasa por la escala, esta es la despolarización, escala timpánica. Y cuando pasa por la escala vestibular, hay hiperpolarización. ¿Cómo se ve esto? Miren, estas células tienen varios cilios, tienen de 30 o 20 o más cilios, pero miren, son cilios de diferente tamaño. Dice que cuando estos cilios se dirigen hacia el lado del más pequeño, hay hiperpolarización, hay hiperpolarización. Entonces lo repetimos. Aquí miren, está dirigiendo hacia atrás, o sea, hacia el lado del cilio más pequeño. Entonces se hiperpolariza, pero cuando se dirige hacia adelante, ahí se despolariza. Es hiperpolarización y acá despolarización. Cuando se produce la despolarización es cuando estas células que están ahí prácticamente van a traducir esa onda líquida en sonido. Y esto va a ser captado y llevado por el octavo coclear. Estos son los diferentes, digamos, sonidos o las particularidades que hay. Esto no es importante, pero esto sí. Miren, acá tienen ustedes la cóclea o caracol. Solo tiene 30 milímetros de longitud y tiene en las zonas más, están más próximas al inicio, 20 kHz, sonidos muy fuertes. Pero los sonidos más elaborados, más, digamos, musicales, significados, están aquí en esta zona de acá, o sea, en la zona más alta. Y ahora les repito, en esta zona hay mayor cantidad de células sensoriales. Eso que ven aquí fue la bomba que por el nervio octavo coclear llega a la zona de la protuberancia. En las zonas laterales de la protuberancia hay unos núcleos que se llaman los núcleos cocleares ventral y dorsal. Llegan al núcleo ventral, pasan al dorsal, llegan al núcleo ventral, pasan al dorsal, y gran parte de estos se van al otro lado y forman lo que se denomina el hemisfo lateral, y una pequeña porción va por su mismo lado. Entonces, este hemisfo lateral es el que lleva esta sensación auditiva, sube y llega al tronco encefálico y tiene una estación en unas estructuras que se llaman cuadrigémenos inferiores. Y de ahí se proyecta a lo que vamos a llamarle el cuerpo geniculado mediano. Estos son los tubérculos cuadrigémenos inferiores o folículos inferiores, y aquí va al cuerpo geniculado mediano. De aquí se proyecta a la circunvolución temporal superior. En la circunvolución temporal superior hay dos circunvoluciones transversas. Son circunvoluciones que tienen no una dirección en este sentido, sino una dirección hacia adentro. Se llaman las circunvoluciones transversas de Hessel. La anterior es la 41, la posterior es la 42. Esta, la 41 es el área auditiva primaria, la 42 es el área de asociación. Acá como auditiva primaria, bueno, así casi lo consideramos. Pero esto lo vamos a volver a revisar cuando hagamos oído. Pero ustedes para el examen tienen que tener una idea clara de lo que ocurre con la guía, que viene a ser la guía auditiva. Ahora, algunas palabras sobre el otro nervio, que es el nervio vestibular. Acá tienen ustedes el octavo cócleo vestibular, el coclear, ya lo hemos visto, miren sus rayos, le dejamos el caracol, nos olvidamos de él,
Y nos vamos al octavo vestibular. El octavo vestibular se va al vestíbulo, lógicamente, y ahí teníamos los canales semicirculares y teníamos aquí el utrículo y el sacro. Bien, un nervio, una rama de esta nerviosa se va al utrículo, la otra se va al sacro. Y los canales semicirculares tienen sus ampollas y a cada ampolla da una porción del nervio. Entonces, les voy a explicar estos canales semicirculares primero cómo están orientados en el espacio. En el espacio los canales semicirculares están orientados así. El canal semicircular, el posterior, tiene una orientación coronal. ¿Qué quiere decir? Está en este sentido. ¿Ah? En este sentido. Después hay un anterior. El anterior está en este sentido. En este sentido. Y tenemos un externo que está en este sentido. ¿Listo? O sea, posterior, anterior y externo. Cuando ustedes mueven la cabeza así, están estimulando el superior. Cuando mueven la cabeza así, están estimulando el externo. Y cuando mueven la cabeza así, están estimulando el posterior. En cualquiera de las formas, el movimiento de la cabeza va a ser captado por cualquiera de estos tres conductos semicirculares. Reitero, el posterior tiene este sentido, así. El anterior tiene esto, está en un plano sagital, y el externo está en un plano axial, horizontal. Entonces, estos canales semicirculares, vamos a ver al final, tienen aquí, en estas ampollas donde van a terminar estos nervios, estos filetes nerviosos del octavo vestibular, van a tener ahí unas estructuras que se denominan las crestas, que son las que van a captar la sensibilidad de los movimientos de la cabeza. Y la otra parte, tienen esto de acá, una rama que se va al utrículo, la otra que se va al sacro. En el utrículo y el sacro va a haber unas estructuras pequeñas que no tienen más de 2 milímetros, o sea, 2 milímetros es una pequeñez, ¿ya? Y estas estructuras se van a denominar las máculas. Vamos a ver la estructura de las máculas ahorita. Y estas máculas lo que hacen es captar la aceleración lineal. O sea, si ustedes están en un carro viajando a 100 kilómetros por hora, ustedes no se mueven nada, pueden estar totalmente estáticos, pero esa aceleración lineal la capta la mácula del utrículo. Y si nosotros vemos que hace la mácula del sacro, hace una cosa diferente. Entonces, la mácula del utrículo está en esta posición, está en posición horizontal, mientras que la mácula del sacro está en una posición vertical, en sentido. Lo que quiere decir que cuando ustedes suben o bajan a un ascensor, ¿cuál de los dos se va a estimular? El que esté en esta posición horizontal, o sea, la mácula del sacro. Entonces, cuando suben o bajan a un ascensor, esta aceleración lineal de subida o bajada va a estar captada por la mácula del sacro. Y cuando ustedes viajan en un carro a velocidad, va a ser captada esa aceleración por la mácula del utrículo. Bueno, acá dice el utrículo y el sacro, ahí está claro, responden a la fuerza de la gravedad y al movimiento inercial provocado. O sea, cuando ustedes se movilizan en una dirección o en una dirección de arriba hacia abajo, el utrículo y el sacro van a responder a eso. Y siempre les pregunto en el examen, ¿qué capta la mácula? Y pues es simple, pero no pueden, digamos, tener el concepto claro de esto. Ahora, los conductos semicirculares responden a la rotación de la cabeza, lo que les he dicho. Cualquier movimiento de la cabeza es conducto semicircular. No van a pensar que la máquina va a captar el movimiento de la cabeza. Ya les dije, solo la aceleración lineal en un sentido horizontal o vertical. Acá tienen, nuevamente, tienen aquí los canales semicirculares, ya les he dicho cuáles son las orientaciones. Aquí no podían aprender eso, no más. O sea, es un desorden. Pero con lo que les he dicho, creo que queda claro las orientaciones de los canales semicirculares, y en la parte anterior, en contacto con el utrículo, van a estar las ampollas que cada uno de estos conductos semicirculares.
Estos conductos semicirculares van a tener en el centro van a tener lo que se denomina una porción membranosa. Y dentro de esa porción membranosa va a estar la perilinfa. Esto lo vemos acá. Bien, acá tienen ustedes los canales semicirculares y en cada ampolla va a haber esta estructura. Estas son las crestas. Ahí tienen la cúpula de la cresta y acá tienen las terminaciones nerviosas y acá hay dos tipos de células. Ahí hay también unas células en botella y otras células cilíndricas. Las cilíndricas son las células tipo 2 y las células en botella son las células tipo 1. Acá pueden ver unas células que parecen unas botellitas, perdón, acá no hay ninguna, estos dibujos no me ayudan. Digamos, no, de verdad, no es eso. Tiene dificultades. Acá tienen, miren. Esta es una célula de botella. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Cuando nosotros podemos, igualmente que lo que dijimos para el órgano de Corti, cuando la onda viene de acá y empuja estos cilios hacia adelante, se produce la despolarización. Cuando esto se produce hacia atrás, una onda viene hacia atrás, se produce la hiperpolarización. Entonces, cuando esto se dirige hacia adelante, hay el ingreso de iones de potasio. Y esto va a producir la despolarización, lógicamente ingresan iones de calcio. En el desplazamiento, en el sentido opuesto, la tensión de la punta disminuye, o sea, hacia atrás disminuye y cierra los canales, produce una hiperpolarización. Si se va hacia atrás, se produce una hiperpolarización. Si se va hacia adelante, se produce una despolarización. Entonces, el líquido o las estructuras que hay, ahora van a ver, acá tienen la cresta, acá tienen el canal semicircular, esta es la ampolla y estas son las crestas. El líquido que se moviliza, o sea, cuando ustedes hacen así, todos los canales semicirculares no van a reaccionar, solamente cuando hacen así, reaccionan las crestas del canal semicircular superior. Entonces, el líquido se moviliza y llega a estas células. Acá está más bonito. Esta es una célula cilíndrica y esta es una célula en botella. Una célula cilíndrica y una célula en botella. Y aquí también se puede ver los cilios y hay un cilio grande. Cuando se dirigen hacia el cilio grande, que se llama el cinocilio, es cuando se produce la despolarización. Vamos a ver otro. Mire. Esto es de las máquinas, diferente, pero las células son las mismas. Miren, acá tienen las células pilosas, acá tienen el cinocilio, que es el cilio más grande, que es la célula en botella, que es la célula cilíndrica, las terminaciones nerviosas. Entonces, en las máculas, esta es la estructura. Ahí tienen todas las células sensitivas y acá arriba tienen como una especie de mujer y encima tienen los fotolitos, las estatoconias o unos, digamos, pequeños, como especie de piedrecitas que se van a movilizar. Estas cuando se movilizan van a producir estimulación de estas células que son las células sensibles. Entonces, cuando uno está aquí, en esta posición, o baja de esto, pero con aceleración. Esto es por fuerza gravitatoria, por aceleración. Entonces, si se dirige hacia el cilio mayor, o sea, hacia acá, se despolariza y uno tiene la sensación, digamos, de lo que está ocurriendo. Quiero decirles también que ustedes están en un avión, están manejando un avión, o sea, están piloteando un avión. Cuando están en esta dirección, no van a sentir más que la aceleración lineal, que es esta. Pero en la noche, dentro de un avión, ustedes pueden estar así o así, o sea, no tienen mucha capacidad, digamos, de orientación. Entonces, la velocidad, digamos, inhibe o altera un poco esta sensación. Entonces, estas estructuras, que son los otolitos, estatoconias, son los que al movilizarse por el movimiento se supone van a estimular a estas células y van a dar la sensación de la aceleración.